¿Te has preguntado cómo sería ir de lo simple a lo extraordinario? Acompáñame cada lunes en estas pláticas de café, en donde mis invitados nos van a compartir historias de vida extraordinarias. Mi nombre es Sofía Arellano y te invito a mi casa a ir de lo simple a lo extraordinario. En un lugar en la montaña de la Sierra Zapoteca en Oaxaca, llamado Santa María Quiegolani, nace Eufrosina Cruz. Hablar de Eufrosina es hablar de mujeres valientes, decididas, transformadoras. Y tener una conversación con ella, además de un gran privilegio, es aprender sobre la inteligencia, el conocimiento propio, la fuerza y el coraje para lograr el cambio. Estudió contaduría, compitió por la presidencia municipal de Quiegolani. Ay, Quiegolani. Espero al final del episodio poder pronunciarlo bien. Y la ganó. Pero no se le dio ese derecho, por ser mujer. Buscó ser presidenta del Congreso oaxaqueño y lo logró. Modificó la Constitución para lograr derechos para las mujeres. Miembro del Congreso de la Unión y también logró cambiar la Constitución federal. Logró que la ONU adopte una iniciativa suya contra la discriminación por razones de género. Y hoy está aquí para platicarnos su historia. Es para mí, Eufrosina, de veras, estoy nerviosa, me he equivocado porque es tanta mi emoción, porque es un gran honor que hayas aceptado la invitación. Estoy en verdad emocionada y contenta de que por fin estemos en este espacio porque las personas necesitan conocer tu historia de vida, necesitan conocer tu lucha y se necesita darle voz a mujeres valientes y entronas y chingonas como tú, ¿verdad? Te quiero preguntar, que empecemos a esta entrevista, que me describas un poco cómo era tu temperamento, tu carácter, así cuando eras bien chiquita. ¿Cómo eras? No, pues, primero que nada, muchas gracias, Sofi, por este espacio. Yo siempre digo que esto es también romper paradigmas, porque muy pocos espacios se generan para platicar de este México, ¿no? Que es este México invisible, este México que lo hemos visto de manera incorrecta. Ujú. Y dar voz también a una rebelde que viene de ese entorno, pues también se agradece. Sí. Entonces, ¿cómo me describiría yo Así de niña? Chiquita. Pues rebeldona, que le valía cacahuate, que hacía y deshacía, que iba y se escapaba de casa sin que papá y mamá supieran, y de regreso papá le daba su chinga, porque era su forma de proteger, yo creo, también a su hija, ¿no? Y de admirar a su maestro, de empezar a aspirar ese olor de su maestro, porque su cotidianidad de esa niña ya estaba impuesta, ¿sabes? ¿A qué te refieres con impuesta? Ya estaba impuesta en cuanto a que, pues a ver, imagínate un pueblito Uh-huh. de las que muchas que hay en nuestro país, pero hace más de 30 años, que pues no había luz, no había carretera, pues las casas de adobe, de piso de tierra, y la cotidianidad de esa niña y de mamá y de las mujeres es levantarse todos los días a las 3 y ser las últimas en dormir. Wow. ¿Y por qué era levantarse a las 3? Porque así era la costumbre, así nos habían dicho que teníamos que, las mujeres, pues habíamos nacido para casarnos y para atender. Y entonces de repente, en esta cotidianidad de todos los días, de esta monotonía, llega ese maestro Joaquín a enseñarle su mundo, a enseñarle su olor, a enseñarle que había más allá de su montaña de esa niña. Pues claro que se volvió rebelde, decir, ¿cómo chingado Sí. le hago para llegar a eso, no? Ajá. ¿Por qué mi maestro Joaquín se baña todos los días? ¿Por qué mi maestro huele bonito, no? ¿Por qué se duerme en una cama? ¿Yo por qué tengo que atender a mis hermanos? ¿Yo por qué voy a hacer tortilla? ¿Yo por qué me voy a casar con alguien que ni siquiera conozco? Entonces empezó esa niña a cuestionar su normalidad. Y a reclamar también su normalidad, decir, no lo quiero hacer.
no me gusta hacerlo. Y por consecuencia, pues se convirtió en una niña rebelde, desobediente. ¿Cuándo te acuerdas tú que fue la primera vez que pudiste tener este contacto contigo misma y te permitió ver una realidad que no querías? Yo creo que a partir de que mi maestro Joaquín me enseñó su mundo dentro de mi mismo mundo, imagínate. Mi maestro, pues era el que vivía en el cuarto más hermoso que había en el pueblo, ¿no? Ajá. Porque pues, estaba pintado de blanco, había un chingo de dibujitos en la pared, dibujos que en mi entorno no había, ¿sabes? Porque pues yo veía cosas así largotas. Hoy yo sé que eso eran unos benditos edificios, ¿no? O sea, tenía como Sí, claro, fotografías y... claro. Ah, ok. Entonces a través de los pósters, ¿no? Ujú. Estaba en la pared y yo decía, wow, ¿de dónde está? O sea, ¿cómo, de dónde viene eso, no? Claro. Y entonces cuando yo iba a traer leño en mi burrito, entonces me paraba yo en una de las rocas que hay en mi pueblo, en Quiegolani. Ujú. Entonces mi pueblo es en lo alto de la montaña. Y entonces yo divisaba lo infinito y de lo infinito de mi montaña y decía, ¿qué habrá más allá donde mis ojos Wow. no alcanzan a ver, ¿no? De ahí vendrá mi maestro, de dónde viene, cómo será su mundo. Y entonces empiezas a aspirar eso. Ujú. Yo creo que eso es lo que me marcó mucho, mucho, el querer darme cuenta que mi cotidianidad no me gustaba. No mi olor, no mi sonido, no mi zapoteco, sino que esa invisibilidad, ¿sabes? Ujú. Esa indiferencia, eso que se llama pobreza y marginación, y no de la panza, porque en casa había comida, sino que de este desconocimiento de que yo también puedo dormir en una cama, ¿sabes? Yo también puedo bañarme todos los días o no, siempre y cuando yo lo decida, no me ¿Dónde obligen. dormían? ¿O En un cómo era petate. en un Pues, petate? pues antes las casas, y sigue habiendo muchas casas ahorita de adobe, que no es malo, ¿eh? Ajá. Hoy, con el cambio climático, debiese regresar Al adobe, al ¿verdad? adobe, Sí, porque es pero más. bien organizado, Ujú. bien diseñado, ¿sabes? Sí. Entonces nos dormíamos en petate, no había cuarto uno, cuarto dos, Ujú. cuarto tres, en la cocina ahí caíamos las niñas y los niños, por supuesto que tenían su cuarto, ¿no? Aparte, como un Aparte, privilegio. por supuesto. Wow. Y entonces, y entonces mi maestro no, mi maestro se dormía en una cama, que yo Ah. no sabía que era cama, yo no sabía qué cosas se ponían en la mano, ¿no? ¿Qué edad tenías cuando llega Joaquín allá? Tendría yo como mis 6, 7 años, porque me dio clases, estuvo conmigo como 4 años. O Ok, sea, entonces de los cuando 6 a de, los... de, a- de primero a cuarto año, Ok. y ya cuando estaba yo en quinto y sexto, pues ya me había dejado una niña rebelde, revoltosa, que le valía cacahuate, porque ya me había enseñado que yo podía gritar, que yo podía reír, que yo podía agarrar canicas, cosa que las niñas no podíamos hacer. ¿Por Es que qué? O porque, sea, porque era la costumbre, ¿sabes? ajá. Porque era esa cotidianidad. Y no responsabilizo ni a mi mamá ni a mi papá, por eso lo hago y lo hablo en el libro. Sí. A ver, cuando no tienes otras posibilidades, otras cosas, o otras luces que te digan que hay otra forma de convivencia, que hay otra forma de cambiar eso que se llama desigualdad, crees que eso te mereces. Y ahí naces, ahí mueres. Mis papás no saben leer, no saben escribir, nunca fueron a la escuela. Ujú. Entonces, si hubiera tenido mi papá un, un personaje como el que yo tuve a través de mi maestro Joaquín, seguramente mi papá no hubiera casado a mi hermana a los 12 años, ¿no? Guau, a los Entonces, 12 a los años. 12 años se casó mi hermana, a los 13 años ya era mamá, a los 31 años ya tenía 9 hijos. Esa era la cotidianidad que me esperaba. Si yo no me rebelaba a esa adversidad, a esa Wow. circunstancia, a esa monotonía, ¿sabes? Ujú. Entonces, pues claro que eso te hace rebelde porque te hace rebelde, o sea, no hay de otra, no tienes posibilidad. Pero ¿por qué Afrosina la hizo rebelde? O sea, ¿dónde está la diferencia Por que a mi la maestro, pero me cae que sí, era maestro de otras niñas. Yo a lo que quiero llegar con la porque pregunta la es, niña
porque la niña se quedaba más tiempo Ah, y las otras niñas se iban a casa, ¿no? Porque papá le pegaba a las niñas y a mí, aunque papá me pegaba, pero me ganaba más el reto, la curiosidad, la aspiración, ¿sabes? el saber. Y el del saber, de decir, yo también puedo jugar canicas, yo puedo ganar una partida a los niños Ujú. y demostrar que yo puedo, ¿no? Yo puedo, y como mi maestro Joaquín se quedaba ahí para protegerme, para cuidarme, para que ningún niño me lastimara, Ay, entonces wow. me sentía yo protegida en ese Claro, espacio, ¿no? claro. Y me di cuenta que sí podía ganar en las partidas, que yo también podía ganar. Y nunca, y ahí es donde también lo hablo en el libro, los niños de mi pueblo nunca tampoco me dijeron, ¿por qué vas a jugar con nosotros? ¿Sabes? Porque, Oh, y entonces te das cuenta que los que creamos estos estereotipos somos los los adultos, adultos, porque los el niño adultos. es inocente, el niño ve Exacto. todo bien, ¿no? Todo se Entonces, vale. el niño no me Claro. dejaba, pero una forma de protegerme, digamos, mi maestro se quedaba, si a la chamaca se le ocurría quedar 1 hora, 2 horas, pues se quedaba mi maestro. Y al Wow. final, fíjate, yo no entendía por qué era bien diferente a los hombres de esa cotidianidad, inclusive los maestros, los otros maestros que Ajá, estaban en el pueblo, porque los maestros pues se iban y cada quien se encerraba en su cuarto, ajá. pero aguantar mi maestro Joaquín a un chingo de chamaquitos curiosos, entrar en su cuarto, tocar su cosa, ver que se ponía algo en la mano y en el cabello y olía bonito. Yo Ajá. decía, wow, ¿qué es eso? ¿De dónde Sí. sale eso? ¿Por qué mi maestro huele bonito? ¿Por qué yo no puedo oler bonito, no? Wow. Y entonces empiezas a aspirar, pues ya de grande, pues me enteré que es el desodorante, la crema y esas Sí, cosas, claro, ¿no? sí. Y entonces ya de grande, ya con conciencia, ya cuando yo ya estaba fuera de la comunidad, pues me di cuenta que mi maestro era gay, por eso era tan Ah, diferente wow. Y al era resto. generoso con Por ustedes también. supuesto, quizás ahí en mi montaña es ahí en donde vivía pues su libertad. A lo mejor en su entorno Ah, ok. vivía, no sé, la exclusión, la discriminación también, porque ser gay en este Claro. país hace más de 30 años, pues era un delito también, ¿no? Ujú, claro. Y Exacto, todavía es complicado, es difícil, ¿no? exacto. En tu libro mencionas que eres libertad, representas la libertad. ¿Crees que esta libertad se cultiva primero dentro de ti y después se hace hacia el exterior o hay que buscarla en el exterior? No sé si yo represento Sí libertad la, para sí la representas, yo creo que sí. empezar, Yo creo que pero sí. cuando tú no naces con eso que se llama libertad, porque otros ya decidieron cuál va a ser tu destino por tu origen, Ujú. entonces dices, espérate, no, mi origen no puede definir mi destino, mucho menos mis sueños. Pero cuando no tienes posibilidades, cuando tu destino es, tu hermana se casó a los 12 años, tu tía se casó, tu madrina, tu abuela, toda esa monotonía era lo que dictaba esa cotidianidad. Ujú. Y de repente tú no tienes otras posibilidades. Tienes que construirla tú. Exacto. Porque la primera posibilidad que yo tuve fue la posibilidad imaginatoria que me enseñó mi maestro Joaquín, a través de esas fotografías de su pared, a través de ese olor bonito de lo que se ponía, a través de esos guaraches hermosos que se ponía, a través de dejarme descubrir que yo podía gritar, que yo podía reírme yo, ¿no? Entonces descubrir mis posibilidades imaginatorias fue el primer acto de amor y de libertad que Wow. alguien me enseñó, ¿sabes? Wow. Porque yo empecé con mi libertad a imaginar que había más allá en mi montaña. Y eso nadie me lo va a quitar. Eso nadie Exacto. te lo va a quitar. El soñar, el imaginar y el aspirar es tu responsabilidad. Entonces, para mí eso representa la libertad. La aspiración, el soñar, el arrebatar, es la libertad. Entonces la libertad empieza en estas imágenes en la Claro, mente, por en estos supuesto. sueños, Y en ¿no? cada eslabón de mi conciencia he tenido que arrebatar mi libertad. Desde poder imaginar, desde el poder soñar, el de decir no me voy a casar,
el desde llegar a un entorno que no es mío, Ujú. en donde la gente te ve de pies a cabeza porque hueles a montaña, porque tus facciones son diferentes, porque tu tonalidad de voz es diferente. Y entonces vas arrebatando tu libertad porque tienes derecho de estar ahí, ¿sabes? Claro, claro. Pero vas entendiendo que por más adversa que puede ser esta circunstancia, nadie lo va a hacer por ti. Eso también es una cuestión de libertad. Exacto. Hacerlo tú, Hacerte responsable de ti, ¿no? Yo no creo. echando la culpa, Y tomar la decisión, siendo la responsable. determinación, ¿qué es eso? O sea, pero es a través ya de tu libertad. Ujú. Las decisiones es tuya, es la libertad. ¿Qué significa la palabra imposible para ti? Imposible, pues mi vida no me la ha enseñado, ¿sabes? Sí. Porque Porque yo creo que no debiese haber eso. La vida es compleja, Ujú. es adversa, duele mucho, pero nada es imposible. Solamente la muerte. Yo creo que la muerte es lo imposible para detener. Sí, porque es inevitable, ¿no? O sea, todos nos Claro. vamos a morir en algún O sea, momento, como sea, ¿no? Pues se acaba y se entonces, acaba. claro, entonces, imposible hasta ahorita, pues, no, 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 como Se me que, hace que ni concibes la palabra, porque tú ¿sí te me has entiendes? dedicado a romper límites, a pagar estos miedos, a sobrepasar lo imposible. O sea, por eso yo creo que te cuesta trabajo y se me hace increíble, porque cuánta gente no vive marcada por esta palabra y se queda en el lugar en el que está, ¿no? Porque es mejor estar en el status quo, ¿sabes? Ujú. Porque vivimos en una sociedad que es más fácil cuestionar, criticar, pero hacer que suceda eso que dices que es imposible, pues, y nadie lo va a hacer para que se Ujú. haga posible. Exacto, Tú lo tienes que hacer para que sea posible. claro, Entonces, si no das ese paso para no perder lo que tienes, pues claro que es imposible. claro, Pero si quieres que sucedan las cosas, provoca que sucedan las cosas. Haz que sea posible lo imposible, ¿no? O sea, claro. si me hubieran dicho, ¿sabes? Pues yo nací con los nos. O sea, de Wow, 100 nos, yo fui por mi sí. Pues wow. el mundo me dijo, ¿para qué lo vas a hacer? Eres indígena, no mereces educación. ¿Cómo chingado vas a ir a la escuela? Tú tienes que casarte. ¿Cómo crees que vas a ir a vivir en una ciudad? ¿Cómo crees que vas a ser profesionista? Eso no es para ti. Entonces, todo el tiempo no. ¿Cómo crees que vas a participar en la vida pública? Estás loca. Eso no te toca, ¿no? Entonces, los nos que me dijo la vida, y yo les dije, ¿cómo chingado que no? Eso, Yo voy por mi sí. Pero ese sí me ha conllevado dolor, claro. soledad, frustración. Cuando yo salgo de mi tierra, pues se fue dolor. ¿Cómo fue? Me gustaría que nos escribieran porque las personas que nos están escuchando, nos van a escuchar. Que compran el libro. Lean el libro, es un librazo, de los mejores libros que he leído, porque aparte esta mujer escribe, wow, yo lloré, me reí, entendí, aprendí, se llama Los sueños de la niña en la montaña, de veras, es un libro que lo tienen que tener y si lo leen una vez, pasa el tiempo y volverlo a leer, porque nos está recordando toda esta responsabilidad que tenemos de hacernos responsables, de ir por todos nuestros sí. Eufrosina inspira a dar ese paso que hemos tenido miedo a dar. Y a eso voy con esta pregunta que me gustaría que nos platicaras y nos compartieras cómo es este momento en que tú, porque tienes que enfrentarte a tu papá y le tienes que decir, porque tú ya tomaste la decisión, que quieres salir de esa montaña, Por que quieres ir a supuesto. otro lado. Y estás bien niña. ¿A qué edad fue esto? Yo creo que, vuelvo y repito, por eso en el libro lo hablo, hago un homenaje a las maestras y a los Ay, maestros que sí. se convierten en estos apóstoles de la construcción de la libertad, porque Ujú. mi maestro eso se convirtió para mí y, y me enseñó pues ve y después viene la chinga, pues ya ni modos, ¿no? Pero Pero tú ya aviéntate, dijeron, ¿no? ya lo bailado nadie te Te lo lo quita, quita, de sí. verdad. Entonces de repente a veces nos da miedo eso, el Ujú. decir, el qué dirán.
Sí, eso es ¿Por bien qué lo voy a grave. hacer? O sea, Ajá. imagínate una niña subiéndose en el barranco, jugando canicas, en un pueblo en donde eso era casi un delito. Y esta niña, pues claro que llegaba en el entorno de su casa, pues la chinga que le daba papá, porque avergonzaba a su familia, porque era la rebelde, era la normal, era la hija del señor Mingo que no obedecía a su papá, La ¿no? obediencia, La ¿no? oveja negra, ¿no? Ajá. Pero nadie ya me había quitado esa ascensión, esa adrenalina, ese de decir, le gané a Pedro la Ajá. partida, ¿no? Y nada más estás imaginando para otro día Ajá. cómo ganar, no tanto de la chinga que te va a dar Sí. papá. Eso es también dar el paso. O sea, Wow. no pienses lo que, ¿qué dirán? Piensa el primer paso que ya le diste. Piensa el segundo paso que vas a dar para poder ser la mejor, para poder llegar ahí. Y claro que te vas a perder, claro que vas a llorar y claro que vas a decir, ¿qué chingado estoy haciendo? Mejor me regreso donde yo estaba, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque tan siquiera tengo comodidad, tan siquiera tengo comida segura, ¿no? O tengo lo que conozco que Claro, tengo, por ¿no? supuesto. Y todo eso yo creo me llevó a decir a papá, no me voy a casar. ¿Y qué Yo pasa no en ese quiero. Por momento? O supuesto sea, que papá se enojó y dijo las palabras, que creo que las palabras más duras que un padre puede decir a una hija, ¿no? El de decir, está bien, te vas, pero te olvidas de nosotros, ¿no? Cuánto dolor también conlleva wow. a esa persona que su cotidianidad le decía que tenía que repetir esa historia. Pero también en el libro, ¿sabes, Sofi? Me enseñó el amor más hermoso que me dio ese viejito fue el ¿Por haberme qué? dejado ir a los 12 años, porque su cotidianidad decía que tenía que repetir eso que veía a sus ojos, Ujú. porque no había visto otras cosas. Exacto. Su cotidianidad decía que todas las niñas se tenían que casar, porque así ha sido, porque así era, Todas a los 12 todas, años. no, o sea, unas Bueno, era una, 14, sí, o sea, 14, pero 15 unas o niñas menores de edad, finalmente. pues, Exacto, menores de edad. menores de edad. Ajá. Y entonces, pues en mi pueblo el 80% de las mujeres de mi edad son abuelas, o sea, yo, Forcina, tengo un hijo de 9 años, pero porque yo lo decidí, ¿sabes? Sí, ajá. Y entonces también entender ese amor infinito de mi padre, Eso me impacta. el haberme dejado ir y todavía caminar conmigo en esa soledad, 12 horas, subirnos en una cosa que se llama transporte, cuando en nuestra vida no habíamos, No, pues, no no, conocían yo al menos, absolutamente nada yo de no eso. conocía nada, no Wow. existía, yo no sabía que existía algo que se llama autobús, yo Ujú. no sabía cómo era la ciudad, yo no Wow. sabía que esas miradas me iban a doler tanto, ¿sabes? Ujú. Porque pues mi padre ya había caminado más de 12 horas, su cuerpo seguramente ya había sudado, Sí. y como no llevamos mochilita por nuestra cajita, y ver la indiferencia, ver la exclusión, ver esas miradas como si fuéramos extraterrestres, yo no entendía, pero me incomodaba, yo no entendía, pero me dolía. Ya de grande con conciencia, pues dije, eso era discriminación Ujú. y la discriminación duele un chingo. Sí, Y sí. entonces yo creo que todo eso me dio la fortaleza para revelarme en ese momento, para dar el primer paso y darme cuenta que tenía yo que dividir mi corazón en dos. Uno sigue estando allá en mi montaña y Ujú. otro está contigo, Ujú. arrebatando y arrebatando su eslabón y su conciencia y su decisión, pero a través de la fuerza de mi maestro, que me Wow. enseñó que yo podía ganar a la partida de las canicas de manera simbólica, pero al final Sí. del día me estaba enseñando que yo podía ganar la partida a la desigualdad, a la invisibilidad, a la partida de la vida misma, ¿no? Ujú, ujú. Que nada Claro. es imposible, Exacto, pero hay que dar exacto. el paso Hay y que dar el asumir paso. los costos de lo Ajá, bueno y de lo malo, ¿eh? claro. ¿A dónde llegas a vivir cuando te sales de Salina la Cruz. montaña? A Salina Cruz, pero ¿a dónde? Porque tu papá te En la deja ahí, casa de ¿no? unos tíos. Ajá. Pero como digo que la muerte y el arrimado apestan al Al tercer día, tercer día, ¿qué pasa entonces, contigo? pues viene ahora el atender, ahora ya no en tu entorno de familia, ahora a un entorno de otros, de servirles, de lavarles. Y es ahí en donde
dices, ¿qué estoy haciendo aquí? Pues sí, porque sales de un lugar Y que llegas estás para para servir sobrevivir. y, y llegas a otro que crees que va a Pero ser diferente. así sigue siendo en muchos de los espacios, porque vivimos una sociedad bien excluyente. Ujú. Y por eso también lo trato de decir en el libro, grito en el libro, de a ver, México, reaprende a verme con los ojos correctos. No soy víctima, no soy grupos vulnerables, soy posibilidad, Ujú. soy oportunidad, no soy un asunto, no soy el problema. O Ujú. sea, mis ancestras y ancestros estaban aquí antes de la conquista. Exacto. ¿Y cómo chingado hicimos Monte Albán, Mitla, No, unas Teotihuacán, cosas comunicarnos con la... increíbles. con Con el la madre cielo, tierra, con la con el madre, cielo, con de el verdad, Pachamama, ¿no? O con sea, una exactitud. Entonces no me digas que soy tonta, pues, no me digas que soy, porque la palabra vulnerable es como si fueras tonta. o tú no sabes, Tú no ¿no? sabes, yo tengo que decidir por ti. ¿Y quién quieres para decidir qué me duele? Ujú. ¿Has llorado por mí? ¿Has reído por mí? ¿Has caminado por mí para que tú decidas lo que yo quiero? Pues no, yo no quiero eso. Entonces, por eso también quise hacer el libro para ya con conciencia Sí. que yo adquirí en esto que se llama la educación, que llego a Salina Cruz, y entendí que para poder arrebatar eso que ya era mi maestro, Ujú. tenía yo que trabajar y estudiar para sobrevivir. Entendí que en ese cuarto que se llama soledad, voltearme a ver y que no había más que la tortilla que sobró el día de ayer, entendí pues que me lo tenía que comer. Y entendí que pues no tenía yo para el pasaje, entendí que yo no tenía cómo comprar el libro, pero todo pasa, el hambre pasa, la moda pasa, pero mis sueños no iban a suceder por arte de magia si yo no se lo arrebataba a esa adversidad, si yo no lloraba de decir, hijos de la chingada, voy a demostrar que por más dolor sí voy a llegar, porque si me regreso a mi entorno es regresar como derrotada, ¿sabes? Ujú. Ujú. Regresar, pues ya ves, te lo dijimos. Ya ahí Mira, andas tú allá de... andas tú de soñadora, de Ujú. loca. Te Ujú. dijimos que no podías. Te dijimos que la educación no es para nosotros. Te dijimos que eso no es para nosotros, ¿no? Y era bien doloroso, ¿sabes? Claro. Porque de estar tú solita, por eso me convertí en mi mejor amiga, de Ujú. decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué hago aquí? Mis guaraches ya compré 2 colalocas y ya no aguantan más, ¿no? O, mañana el maestro de química me pidió para el laboratorio y me faltan 5 pesos. ¿Cómo chingado le hago, no? Pues mañana, ¿sabes qué? No vas a ir en camión, tendrás que caminar para que te completes ¿Y tu cuánto material de caminabas? laboratorio. O sea, Para llegar a la escuela casi 1 hora y media. Y como hace calor, pues llegaba yo bañadita de sudor, ¿no? pero antes tenías una jornada de ayudar ahí, No, de... me levantaba a las 3 de la mañana para ¿Qué? trabajar, recibir el elote, desgranarlo, vender granadas, grosellas, mangos, No tortas, inventes. refrescos. O sea, tenía que sobrevivir, ¿sabes? Tenía Ujú. yo que demostrar a esa adversidad que por más esas manos de esa niña estaban duras, se convertían en mujer sin ser mujer para poder ser libre, pero ya era yo. Ya no era ese entorno que me iban a imponer, que alguien iba a decidir por mí para convertirme en mujer sin serlo, para convertirme en mamá sin tener ni siquiera la capacidad de qué es ser mamá, ¿no? Como Ujú. hicieron con mi hermana. Mi hermana a los 12 años, a los 13 años ya era mamá, a los 31 años ya tenía 9 hijos, ¿no? Esa es la Wow. mujer que más admiro. Y entonces dices, una de dos, frustrarte, echar la culpa a la vida, a la circunstancia, a papá y a mamá, o decir, sí, su suerte, sí son mis circunstancias, pero ¿cómo le hago para cambiar yo esto? Pues chingale, porque si no la vida te va a chingar. Pues O sí, o sea, sea, levántate más temprano, pues ni modo, hoy no hay para la torta, hoy nada más está la tortilla que sobró ayer con sal, pues chingatelo. Y en ese dolor, ¿sabes? ¿Entiendes? Que el hambre pasa, por Dios, el hambre pasa, la híjole. moda pasa, pero los sueños nadie te lo va a regalar. Si uno no, no aguanta hasta el hambre, no aguantas hasta el sol, no aguantas hasta que estos zapatos ya la cola loca no le pegaba y Ajá. no dice, chingale, ¿cómo le voy a hacer para llegar a la Sí. escuela?
porque era bien fácil tirar la toalla, porque es Sí, demasiado tenías el dolor. pretexto ideal, ¿no? Exacto, de decir, es demasiado dolor, esto no es para mí. Y como todo el mundo te dice que no es para ti, que no te Hijo, toca, que man. no te corresponde, entonces la mente, por eso cuando digo la mente, cree que no te toca, Ujú. cree que eres el grupo vulnerable, cree que eres el problema, cree que eres la pobre, que la mente cree todo lo que te han dicho. O tú le permites creer, Pero cuando no tienes ¿no? posibilidad de construir tus propios conceptos, por eso cuando yo hablo, tú, Sofi, Ujú. de los que nacen en otras posibilidades, quejarse, decir que no pueden, espérense, ustedes que tienen la posibilidad de construir sus propios conceptos, yo que no tenía yo la posibilidad de construir eso, yo dije, claro que lo puedo hacer, claro que voy a demostrar que yo no voy a regresar derrotada y voy a llegar siendo maestra, arquitecta, doctora o no sé qué chingado y me convertí en contadora pública. Wow, sí, no, bueno, ajá. Entonces, pues, entonces es como una pelea con la vida, ¿sabes? Una pelea Sí, con la vida una gran pelea. de decir, a ver, vienes de un entorno adverso y te Ajá. enfrentas con el pinche miedo. Te enfrentas ¿Cómo, con la cómo, cómo indiferencia. enfrentas el miedo? ¿Cómo enfrentaste el miedo? Seguro yo veo esta imagen de lo que nos estás platicando, tú chiquitita, no sé, 13, 14 años en este cuarto, sola, contigo, Llorar, con hambre, llorando sola. llorar. ¿Y a quién le dices? Exacto. ¿Quién le dices que te duela? ¿A quién le dices que te va a llegar tu primera menstruación? A ti. O sea, por Ajá. eso mi mejor amiga soy yo. O sea, yo me pregunto, yo me contesto. Me Y encanta. Me cuando me encanta. preguntan, ¿y cómo te consideras? Pues chingona. O sea, Pues claro, ¿por qué? chingoncísima, yo Porque, diría. O ¿sabes? sea, Porque si no me lo digo, ¿quién chingado me lo va a decir, no? En primer lugar. claro. ¿Por qué? Porque entendí que antes de dar amistad tienes que ser tu amiga tú, Ujú. para saber tus dolores, para saber tus alegrías, para disfrutar tus éxitos, para disfrutar tus fracasos. Pero supiste, a mí me impacta y admiro muchísimo, porque eso nos hace muchísima falta a muchísima gente, valga la redundancia. Fuiste lo suficientemente inteligente para encontrarte contigo misma y para no volverte a soltar nunca. Yo creo que la soledad me ayudó mucho. Por Ujú, eso siempre digo a la gente y especialmente a las mujeres, búsquense, ujú. búsquense, enciérrense en ese cuarto y lloren, griten y abrácense y pregúntense, ríanse. Y van a ver que, aunque digan, ¿y esa pinche loca que está haciendo? Porque está hablando sola. Sí. No, no está hablando sola. Está hablando con su mejor amiga, Ujú. que es ella misma. Y Exacto. así estaba yo. Yo me acuerdo que tenía yo un espejito chiquitito Ajá. y yo decía, ¿y ahora qué chingado vas a hacer tú? O sea, ¿vamos a Wow. regresar? ¿No? Y si regresamos, ¿qué va a decir todo el pueblo? Papá se va a burlar. Pues chingate, aguántate. Wow. Entonces me enseñé eso y hasta hoy me gusta verme en el espejo y Ajá, decir, claro. hijo de la chingada, ya te están saliendo canas, ¿no? O sea, Sí, sí, cosas sí. así Wow. o sea, me convertí en mi mejor amiga y en dejar de, de aceptar lo que digan los otros. ¿Quiénes son los otros para cuestionarme, para criticarme? ¿Me explico? ¿Quién te conoce mejor que tú a ti misma? Por Como para supuesto. que otra pueda decirte puedes o no ¿Tú puedes. quién eres para decir Ajá, lo que me duele a mí si no estás en este cuerpo que es mi responsabilidad? claro, Y de nadie más, de lo bueno y de lo malo. exacto. Si la riego, soy yo. ¿Tú Ujú, quién eres para criticar? ujú. Es que la moral, ¿qué es moral para ti? ¿Moral es criticar? ¿Moral es cuestionar? ¿Qué has hecho O para juzgar. modificar eso que no te gusta de ti? Ujú. Entonces, a ver, espérate. Entonces entendí que eso es la libertad. Wow. Ser yo, ser mi conciencia, ser mi mejor amiga, pues contestarme, reírme, llorarme. Pero yo me lloro. Ajá, ajá. ¿Cómo llegas,
Entonces terminas la primaria, la La secundaria, secundaria, la la prepa, prepa, todo con este esfuerzo y este vivir sí, así el día a del día, día a día, de el no tener, de luchar, pasar hambre, de estar claro, sola, ¿no? De sí. todo esto. ¿Y después qué? ¿Qué seguía Y para de tu ahí oficina? yo quería ser doctora, Ujú. pero pues yo sabía que no iba yo a tener las condiciones de lana, ¿no? Ajá. Y me entero de un sistema que se llama CONAFE. Ujú, Entonces, que yo no creo en los subsidios, yo creo en las corresponsabilidades, porque el subsidio ha tenido la capacidad, la aspiración de la humanidad. Yo, ujú. Rosina, lo he dicho. Y entonces me entero de un programa en donde te vas a una comunidad más alejada que la tuya, la comunidad te adopta y te da un año del alimento y a cambio el gobierno, el que sea, te da 3 años de beca para que sigas estudiando tu Ay, carrera wow. universitaria. Y la corresponsabilidad está En las tres partes, en la ajá. comunidad, en tú como ciudadano y en el gobierno. Oh, Eso debe de ser, exacto, porque si no hay exacto. corresponsabilidad de una de las partes, pues total, me lo regalan. Entonces, No no lo hay, valoras, no, no claro, te comprometes, no le no. luchas, Ajá, porque no es este compromiso. pues sí. Tienes toda la Entonces, razón. termino el año, entonces, pues llego por primera vez a la capital de mi estado, ¿Qué imagínate. fue para ti? Pues O sea, imagínate llegar a Oaxaca de Juárez, yo ahora que chingao, me acuerdo en la central camionera, sí. ¿Dónde este, ibas a vivir? O sea, es que yo por veo tu supuesto. historia y digo, porque Yo, me yo pongo en tu viví, lugar y yo yo digo, viví en un cuartito, cuando ajá, estudié la carrera, en un cuartito de lámina, que el cuarto que nos dieron fue como, tenían los blocks como pared porque iban a construir, sí, y mi cama, nos habían regalado una cama, que tenía un chingo de fierros, me acuerdo, ajá, una parrillita, pero ya tenía yo la beca de CONAFE. wow, Entonces llego yo preguntando, yo solita, yo ajá, preguntándome, ¿y ahora qué chingado, cómo le hacemos? ¿Dónde te vas a formar? Pues en la cola donde está la ficha de medicina, no, ajá, en la de leyes está muy larga, en la de contaduría está más corta, pues aquí fórmate. ajá. Entonces, y ahora el examen, yo veía que llegaban con sus papás, con sus mamás, yo ¿Qué solita, te decías ahí? Que pues estás en la fila viendo todo claro, de esto. O sea, ¿cuál decirle, era tu diálogo? pues de que ya iba yo en la universidad, ¿no? Imagínate, está en ciudad administrativa, en Wow. rectoría, pero yo solita, ¿sabes? Ujú, Yo ujú. solita. Entonces por eso cuando me dicen, es que mi papá, es que mi mamá no tiene dinero, pero tienes dos manos. Hoy hay más Y posibilidades. tienes Y una si esta mente. niña pudo hacerlo y construirlo, tú que tienes todo, no manches. O Sí, sea, no me exacto. digas que no. Sí. Entonces, y termino mi carrera de contadora pública Wow. siendo una de las mejores. Mi amiga, Claro. mi amiga y yo fuimos, mi amiga salió con 9.8, yo salí con nueve No, punto no, siete bueno. O sea, tenía que ser así. O y sea, nunca pagué ya inscripción. wow. Ahí ya no compré mis libros porque la dirección de la escuela que me marcó en la universidad, mi maestro Neri, me Qué marcó mi importante maestro. es la vocación en un Claro, por maestro, supuesto, ¿verdad? que abraza a sus alumnos, que Sí. escucha a sus alumnos, se lo juro. Y mi maestro, cuando nosotros le platicábamos que teníamos que caminar, que cuánto nos costaba agarrar dos Ujú. carros, porque vivíamos en la colonia de la colonia invisible, ¿no? Sí, Y para llegar a la colonia invisible, pues era mínimo 3 carros, sí, el mototaxi, etcétera, etcétera, ¿no? Y representa un chingo de lana. sí. Y luego salía yo en la tarde, a las 9 10 de la noche de la escuela, y nunca me pasó nada malo. Yo Eso te iba a siempre, yo siempre preguntar. decía, Virgencita, tómame de tus manos, no me sueltes. Y yo solita, yo sabía que en ese barranco que yo pasaba, violaban, Y asaltaban, y nunca jamás de nada. los jamases, Wow. porque me dejaba al carro una parada y de ahí tenía yo que caminar porque ya no me alcanzaba la lana, porque Ajá. significaba más gastos, y porque mis hermanos ya se tenían que venir a vivir conmigo, los más chiquitos. Ah, o sea, mandaron a tus... ¿Qué es este momento? O Sí, sea, claro. que llegas... Cuando mis hermanos ya vieron
que la china terminó su ¿Te decían la secundaria, china? ¿Te dicen? sí, claro, Ajá. su prepa y que ya estaba en la universidad, no Es como manches. wow, Wow, ¿no? y en el pueblo ya había llegado la secundaria, la Ay, qué prepa. bien. Entonces como que ya fue evolucionando también la mirada y entonces todos mis hermanos dijeron, no, yo quiero seguir estudiando, ¿no? Wow. Entonces empezó la aspiración. ¿Tú volvías a tu pueblo en este tiempo Claro, de, o sea, ibas y venías, y cómo te recibían o qué acla- pasaba? ¿Tu papás? no, pues me volví la loca de la comunidad porque yo ya iba a la cancha del pueblo, porque Wow. yo ya no me sentaba en el piso con las señoras, yo me sentaba en la mesa y me decían los señores, es que las mujeres no pueden sentarse en la mesa, ¿Cómo? ¿quién O sea, dice? ¿tenían que estar sentadas en el En el piso? piso tenían que sentar porque así era la costumbre. Ujú. Entonces, ¿cuántas cotidianidades nos invisibilizan, sabes? Entonces yo decía, ¿yo por qué? Si dicen que todos somos iguales ahí donde estoy Ajá, allá, estudiando, ¿no? afuera, Y acá sí. dicen que no. Y entonces me dicen, no, pues entonces te tienes que tomar un mezcalito. Yo decía, pues Pues échenmelo, ¿verdad? también tengo gargantita. Y Sí. entonces entendí, Sofía, que tenía yo que romper otra vez el Híjole. paradigma ya de mi entorno comunitario. Pero como ya nomás iba yo en periodo vacacional, el más corto, Ujú. pues el chismerío pues, se quedaba en el pueblo. A ver, platícame porque también eso es bien cañón. O sea, tú ya vas caminando de espaldas a tu pueblo porque ya vas a regresar, ¿no? A la gran ciudad. Y sabes que vas a hacer la Ah, comidilla sí, del pueblo. claro, ¿sabes? ¿Qué haces para...? Porque hay gente que le afecte, hay gente Sí, que claro. la jala y... Como yo ya sabía yo que era yo mi mejor amiga, yo solita me contestaba. De seguro van a decir que yo ando con todos los chamacos. Ajá, Me vale. Porque me juntaba con todo puros chamacos de mi pueblo. ajá. Entonces mi papá tenía su casita de adobe y atrás tenía una puertecita. Yo me escapaba por la puertecita y me brincaba y me escapaba y llegaba yo a la casa donde estaba la fiesta y echaba yo el Eso, baile ajá. y narraba los partidos de básquet. No, pues era yo la comidilla de la loca, la Claro. marimacha, la que anda con todos los chamacos, que el señor Mingo no habla con su hija. Bueno, pero como yo ya sabía que eso nada más iba a durar como una semana en mis oídos, pues me valía. Pero entonces, cuánto dolor también significaba para mi mamá y mi papá quedarse con ese chismerío. Pues Imagínate, o es sea, cierto. por eso en esta construcción de mi libertad, Sophie, Ujú. entendí el amor infinito de mis dos viejitos. Esos viejitos que esa adversidad les negó todo. Les negó la posibilidad de encontrarse y reencontrarse otras realidades y pensaron que la realidad que otros habían decidido por ellos era lo que les correspondía. Claro, claro. Y no, no, nuestro origen no puede definir nuestro destino, menos nuestros sueños. Ujú. Entonces, y termino la ¿Hubo carrera. algún momento en que sentiste rencor o enojo hacia tus Claro, padres? claro, por supuesto. O sea, yo hubo un momento que yo no podía hablar con mi papá porque yo sentía que no me quería. Mm. Era Papá tu y, interpretación, papá y ¿no? mamá nunca aprendieron a dar un abrazo, ¿sabes? Mi papá falleció hace 3 años. Tres Ujú. años de su fallecimiento me dio mi primer abrazo y fue el abrazo más hermoso que he recibido en mi vida. Wow. Porque entonces yo ya letrada entendí que si mi papá no me daba mi abrazo, yo lo tenía que dar. Aunque el primer abrazo era como si estuviera yo abrazando un palo, Ujú. y ese brazo, con con el paso del tiempo, pero tú tienes que provocarlo también. 2 veces, 3 veces, 4 veces, Ahí ya cinco habías veces. perdonado, habías entendido. Estaba yo ya construyendo como que el entender que era su realidad de ellos, el entender que era su circunstancia, el entender que no habían tenido alguien como yo, como mi maestro Joaquín, que me enseñara el olor bonito, los Te colores. quiero preguntar, porque hay muchísima gente que vive esclavizada en el rencor y en el dolor y no tiene esta conciencia de que llega un momento en su vida de querer no tener ese sentimiento, de querer encontrar el perdón y el querer entender como tú lo tuviste. ¿Dónde fue el clic? ¿Qué crees que te llevó a querer entender y querer vivir Con el la perdón con educación, tus papás? con la educación. Wow. O sea, si yo no me hubiera
creado mis propios conceptos, Ujú. qué es igualdad, qué es indiferencia, qué es exclusión, qué es desigualdad, Entender estos entender términos. esos términos, quizás no hubiera yo llegado al perdón. Cuando Wow. logré entender estos conceptos, de decir, mis papás no eran los responsables, eran Wow. sus circunstancias, no conocían otras posibilidades. Si hubiesen tenido otras posibilidades, por supuesto que no hubieran casado a mi hermana a los 12 años. Ujú. Por supuesto que me hubieran motivado y me hubieran dicho, ve y estudia y haz lo que quieras. Pero no conocían otras palabras, otras concepciones, Ujú. más que lo que ahí en su monotonía se les había dicho, se le había condicionado, ¿no? Ujú. Y cuando llegaba al externo en ese entorno, pues ¿qué nos decían? Pues los indígenas, los jodidos, grupos vulnerables, yo te voy a dar este programa, a mí me lo tienes que agradecer. ¿Me explico? Sí, qué Y, indignante, y ¿no? entonces dices, no, yo no tengo por qué agradecerte nada. O sea, perdón, pero cuando ya adquieres esta concepción de libertad, Y esta conciencia, de ¿no? decir, grupo vulnerable, chingado, toda la vida me han dicho que soy grupo Pero ¿por vulnerable, qué, pero no? O ¿por sea, qué? ajá. Toda la vida me han dicho que soy víctima, no soy víctima. No, toda la vida que soy el asunto, el problema, el tema, toda la vida han estudiado porque dicen que estoy jodida, ¿no? Espérense, ¿qué entiendes tú por pobreza? ¿Qué es la pobreza para Por ti? su, A ver, la defíneme pobreza la es pobreza. la pobreza es, para mí, la pobreza es de la mente. Cuando una mente no se educa, es la peor pobreza que puede tener la humanidad. Porque la pobreza, porque con la educación me liberé primero de mis propios paradigmas, Ujú. de mis propios miedos, de, me liberé de las imposiciones de otros que ya habían decidido que por el hecho de haber nacido mujer e indígena, ya yo era la jodida, yo era la india, yo era la chacha, yo era la que tenía que casarme. Ujú. Y yo dije, no, soy indígena, me siento orgullosa de serlo, Ujú. porque eso no me hace ni más ni menos. Ujú. Pero no soy grupo vulnerable, no Ujú. soy la jodida, no soy el asunto, no soy el problema. Ujú. Perdón, yo soy posibilidad, yo soy oportunidad, yo soy chingona. Entonces cuando creas, pero con educación, te vas liberando de tantas imposiciones, y entonces con educación me llegó el perdón de entender a mis viejitos, de que no son responsables, sino que son Ujú. las circunstancias. Y la educación me liberó y me enseñó y me dijo, tú tienes que empezar a abrazar a esos viejitos, aunque abraces y sientes que abraces un palo, con el tiempo, con la insistencia, esos brazos que hoy los sientes duros se van a suavizar. Y el día que esos brazos se suavizaron, ya te imaginarás, ¿Qué pasó con fue el, Efrosina y fue el con abrazo más Domingo? sublime que la vida me pudo regalar. Wow. Y entiendes que no son responsables. Wow. Sí. Ah, no tengo china la piel. La lágrima aquí me tiene súper conmovida porque además la relación de una mujer con su padre es importantísima en la vida. Claro. Es esta. Es que de manera automática, ¿sabes? Dicen, es que son machistas, es que nacieron en el patriarcado. Espérate, nadie les ha enseñado Ujú. cómo se puede construir una nueva convivencia, un nuevo diálogo. Te lo juro por Dios. Mi papá, antes de su muerte, en ese abrazo también, nunca pensé que me dijera, apúrate porque las señoras ya te están esperando, no las hagas esperar. Después, ya de Wow. grande, entendió que su hija no estaba tan loca, bueno, un poquito, ¿verdad? No. Entonces, yo creo que con respeto, con amor y con dignidad, se pueden reconstruir estos nuevos diálogos Ujú. sin criminalizar la otra parte, porque muchas de estas partes pues no conocen otras posibilidades, ¿no? Exacto, Y es exacto. con educación, una niña que se educa rompe todo, de verdad, Wow. rompe todo, esas imposiciones, esas cotidianidades, y se vuelve la chingona de todo. Como Efrosina Cruz, ¿eh? Oye, ¿cómo fue el momento de tu graduación? Porque es un momento, híjole, bien padre, porque
¿Fueron tus papás, los invitaste? Sí, ¿Fueron a la ciudad? a la cena. ¿Qué fue verlos ahí? ¿Qué sentías? ¿Qué fue este momento? Porque yo lo veo como un momento, híjole, inolvidable, ¿no? Debió haber Pues yo creo sido. que para ellos también era importante, aunque no me lo demostraron. Ujú. Y para mí era como decir, pues no, que no, mira. Ajá, Hacía como que el ajá. pinche orgullo, ¿sabes? Sí, Y sí. como apenas estaba yo en ese proceso de entender, de perdonar, pues había todavía rencor Ajá, ahí sí. en el corazón, Sí, un poquito. porque, pues a ver, yo terminé mi carrera por mi esfuerzo, Ujú. por mí, por trabajar en la No me mañana, acompañaste, no me ayudaste, no ¿sí me me explicó? apoyaste, ¿no? Ajá. Entonces todavía había esos dolores y esas preguntas, ¿no? De Ujú. decir, me abandonaste, no me ayudaste, Sí. este, pero vuelvo y repito, con esta construcción de la educación vas entendiendo que, pues, a ver, espérate, eran sus circunstancias Sí. y la que te tenía que chingarle eres tú, así que no le eches la culpa a Al otro nadie, a lo va. otro, ¿no? Exacto, Exacto. exacto. Eh, ¿Qué es para ti la invisibilidad? Defínemelo. La invisibilidad es la indiferencia, la exclusión, va implícita la discriminación, pues algo que no existe, ¿no? Aunque exista. Algo que no tiene voz, aunque tenga voz. Algo que alguien que puede reírse y no se ríe. Alguien que puede gritar y no lo ha hecho. Entonces, esa es invisibilidad para mí y yo no quise ser invisible porque mi entorno me decía que yo era invisible y mi maestro Joaquín me enseñó que no, que yo podía gritar, yo podía reír, yo podía jugar. Te enseñó a ser vista, a verte Sí, a yo, ti y a ser vista por los demás, claro. ¿no? Eh, Pero primero yo me Primero. vi, Sí, exacto. Porque sí, cuando tú no te ves, es imposible que los demás te vean, claro. ¿crees? Sí, Sí, claro, por ¿no? O supuesto. sea, hay que verse Si primero no te uno. Y ves, no te ¿cómo valoras chingado quieres que te que vea te el vean los mundo? demás, ¿no? Y, Entonces hay que y trabajar verse eso. no físicamente, sino que ver Que tus realmente decisiones, tus fracasos, pues, lo que tú hagas, pero tu decisión, lo pues. que eres, en realidad tu Sí, esencia, ¿no? sí, Podríamos como claro. definirlo así. ¿Dónde radica la diferencia? Porque yo cuando escuché tu historia dije, híjole, o sea, está complicado porque ¿cómo podemos delimitar qué es un uso y costumbre? ¿Qué es una tradición? ¿Hasta dónde se debe de respetar eso para que no se Cuando pierda? violenta los derechos humanos, aquí y donde sea. El uso y costumbre que yo defiendo es mi vestimenta, mi Mm, forma de organización, mis lenguas, pero no la violación a los derechos humanos. wow, Ahí ok. se convierte en abuso y costumbre. Aquí en donde sea, en cualquier sociedad no puede caber el que ocupen el uso y costumbre para violentar, para abusar, para maltratar, mucho menos para casar a las niñas menores de edad. Eso se llama violencia, abuso, trata y hay que ponerle el nombre Hasta como es. esclavitud, ¿no? Por Sí, supuesto, pero nos exacto. ha dado miedo ponerle el nombre correcto. Ujú, exacto. Y muchas veces lo toman de pretexto, como un uso y Todas las costumbre, veces, ¿verdad? Para poder para hacerlo. seguir violentando. Ajá, para seguir violentando, exacto. Es importante para ti no olvidar quién eres y de dónde vienes y por qué. Claro. O sea, si olvidas de dónde eres, ya te fregaste, no sabes a dónde vas. Y yo sé que soy de Kiogolani, que me siento orgullosa y porque sé a dónde voy. Porque si no te pierdes a ti Por mismo. supuesto, porque no tienes una identidad y en la vida hay que tener una identidad firme, con convicción y orgullosa y eso te lo da también la educación. ¿Por qué se pierden las lenguas? ¿Por qué estamos en riesgo de que en México se pierde, cada día se muere una lengua en este país? ¿Por qué? Porque nos dijeron que para poder incluirnos en el desarrollo teníamos que dejar nuestra identidad, teníamos que despojarnos de lo que somos, Wow. teníamos que dejar de hablar nuestro sonido, ¿no? No,
¿Y aquí entraría la palabra avergonzarse de lo Claro, que eres? ¿La claro, pues vergüenza? la vergüenza, o sea, mejor no me pongo mi huipil, mejor no me pongo esto porque, pues me van a ver raro, ¿no? Ujú, Porque vivimos en una sociedad lleno de clasismo, racismo, ujú. etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no, yo he dicho que yo quiero que entremos como lo que somos para saber a dónde queremos llegar con lo que somos. Con la identidad, ¿no? Sí, de lo bueno y de Con lo lo que... malo que eso Ajá, ajá. significa, por supuesto. Exacto. Bien. Que en el origen esté el sueño y que el sueño sea el destino. Esta frase es tuya. Sí, Y yo quiero claro. preguntarte, ¿cómo se logra que el sueño se quede en el origen y tu destino ha sido tu sueño? Claro. O sea, ¿cómo logras que ¿Por esté qué en el origen? por qué mi destino, por qué mi origen no defina mi destino, pero mi destino sí defina mi origen? Porque ya es una decisión tuya, no tu origen, ¿sabes? Ok. Mi origen es mi identidad Ujú, de ser mujer y de ser indígena. ujú. Pero ese origen no puede definir que por ser mujer y por ser indígena ya me fregué, Y ya no puedes ya tener tu no sueño. puedes tener tus sueños. Ok, No. ok. O sea, Es pero cierto. mi destino sí, mi Ajá. sueño sí, pero porque yo lo decido, pero sin negar mi origen. Tu origen. Es fundamental. Por Es supuesto, es fundamental. fundamental. Tú eres, Efrosina, una mujer sabia desde niña, creo yo. Pues no, ¿De más dónde que crees? sabia, soy bien rebelde y No, terca. pero con sabiduría, con sabiduría. Yo lo veo como sabiduría. ¿De dónde crees que viene esta sabiduría? Pues, más que sabiduría, yo creo que es la terquedad, en serio, porque cuando has vivido tantos eslabones de la vida, tantas adversidades, pues nada más te queda decir, hijos de la chinga, a ver qué chingado pasa, ¿no? O sea, Pero, das el paso a veces sin medir el riesgo, ¿sabes? O sea, porque si vas a medir el riesgo de decir, chingue si voy, qué tal si esto, qué tal si el otro, y en ajá. ese tal, qué tal si otro, qué tal si otro, ya perdiste. Tú ve, ya tienes el no. Pues un no más, no pasa nada, ¿no? Y Pero ya ya lo fuiste. intentaste, ¿no? Sí, Ya sí, diste el paso, sí, ya claro. hiciste por... Y yo creo que la conexión también de mi montaña, es que mi montaña, Yo también creo que la es que mi naturaleza, ¿no? montaña, o sea, el imaginar, yo sueño de hecho en mi zapoteco, yo no sueño en español, o Ah, sea, también eso te quiero preguntar porque se me hace curioso, me llama la yo no atención. sueño en español, ¿De yo sueño, veras? se lo ¿Por juro. qué? ¿Porque eso ¿Por te qué? Porque conecta? me conecta, o sea, con las nubes, o sea, estás en la montaña y ves como la nube se entrelaza con los árboles Ay, qué y se maravilla. pega con el cielo y Wow. se hacen unos dibujitos y dices, es la cara de un águila, es el cara de un león, es el burro, ese Wow. mira tiene cara, o sea, y luego los 31 de la noche mi mamá y mi papá nos enseñan a admirar el cielo, de Wow. que si la nube sale pesada es que va a ser un año muy pesado, o el año está despejado, es el año más hermoso de las cosechas, o cómo va a estar enero, cómo va a estar febrero, unas exactitudes Wow. que dices, no manches, o sea, el amor que me enseñó mi papá por la madre tierra, de saludar a sus cuatro puntos cardinales Wow. y de decirle, no te pido más que lo que le alcance para que yo dé de comer a mis hijos. Y esas palabras sabias, ahora sí, es lo que pedimos. No pedimos ni más ni menos, más que nos lo que corresponde. Wow. Nada más. Esas Y eso habla de palabras son una... de una sabiduría Exacto. de que no te pido más que lo que alcance para yo de comer a mis hijos. Wow. Eran las palabras cuando mi papá anclaba su primer horcón para echar abajo de esa tierra su maíz, su frijol y su ejote para que viera la cosecha, no manche, hermosa la cosecha. El cilantro, el Ay, quintonil, el qué perejil. rico. ¿Sí me Ajá. explicó? Sí. Entonces, pero era primero saludar a su madre tierra, porque me Wow. decía, de ahí venimos, ahí Ajá. vamos a regresar. Ujú. Nos guste o no nos Es guste. cierto. De todos los colores y sabores, ahí vamos a llegar. Y tiene razón, ahí vamos, hecho polvo o en cuerpo. Exacto.
ahí. Ahí es El mar, pero al fondo del mar también exacto. es tierra. Entonces, yo creo que esas cosas son las que me enseñó mi papá, esa conexión con la naturaleza, con el admirar y el platicar con mi montaña, con mis nubes y Ajá. con mis Y se te bosques. transforma tu cara. Sí. Cuando hablas se te transforma. Pues Te vas imagínate para allá. el imaginar y subirme a una rama, cortar un durazno, Wow. o el sentarme en esa roca y decir, ching, cabra, ya, mira, y sientas, tú que ya viste la cola de un león, Qué esta pa- cosmovisión tan hermosa de la Ajá. naturaleza, Ajá. y eso hace que pues tu forma de ver también el mundo Exacto, a eso se iba yo, fuera. porque ahí está la conexión. O sea, O sea, pues te yo no, sensibiliza, te hace claro, observador. y valoras las cosas, o sea, yo disfruto ir a Kiegolani. Me dicen, ¿cuántas horas son? Pues 6. Está muy lejos. Para mí no está No, lejos, no. porque es llegar a mi montaña y ver la neblina allá abajo y sentirme que estoy volando encima de la neblina. Wow. Y no, o sea, Lo máximo. sí, No, se te claro. ve en la cara. ¿Qué te dice la frase? No llores, así es la costumbre. ¿Qué sientes o qué te dice cuando escuchas esta frase? No debiese existir. No Qué debiese de fuerte. existir, porque ¿a quién le dices? A mamá, a papá, a tus hermanos. Si esa cotidianidad te dice no llores porque así es la costumbre, no debiese existir. Hay que llorar, no es costumbre. La costumbre no es dejar de sentir, y llorar es un tema de sentir también. Exacto. Y se Exacto. vale llorar. Exacto. O sea, tendrá el significado como de bloquear esta conexión con las emociones para que no venga la rebeldía, para que no vengan los Claro, cuestionamientos, para que no vengan, o sea, sería sí, claro. un plan con maña, inconsciente, por decirlo así, para Pues no es haya este como, y ahora despertar. sí, es como O sea, invisibilizar un sentimiento que por ende tenemos. El derecho ajá. a llorar es un derecho también. Exacto, pues sí Claro, tienes entonces, razón. Es un derecho. ¿Cuáles crees? Ahorita vamos a ir a todo lo demás que has logrado, pero ¿cuáles crees que han sido hasta ahorita tus desafíos más grandes? O sea, que tú digas, hijo, es que esto, sé que has tenido muchos, pero este de plano, o sea, estuve a punto de... ¿Cuáles? pues el día que no me dejaron ser presidenta del pueblo, pues ¿Qué, ese día qué- decir, pues sí creo que estaba yo loca, o sea, porque toda la cotidiana te diga, ¿cómo crees? Tu mamá y tu papá llorando, diciendo, ya párale, tus hermanos, te lo dijimos, nos van a correr del pueblo. Tú dices, ¿en qué bronca me metí? ¿Para qué chingado lo hice, no? Entonces creo que fue el mayor desafío, el día que me dolió ser mujer, el día que odié ser mujer, porque otra vez estaba yo ante la disyuntiva de haber nacido mujer, pues era yo invisible, porque no podía, a pesar de que a, habías ganado? a pesar de ya ser consciente, profesionista, sabiendo qué es derechos, qué es participación, etcétera, etcétera. Ujú. Creo que es lo que más me ha dolido. Wow. Sí. Entonces, vamos ya ahora más a tu vida profesional. Terminas la carrera de contador y después, ¿qué viene para Frosina? ¿Qué hace? Pues me convierto en maestra ya formal en nivel medio superior. Wow. Me, este, este, me tocó fundar 3 bachilleratos con mis chavos y darme Ajá. cuenta que traté de honrar la memoria de mi maestro Joaquín, porque yo ya Ay, era qué como maestro lindo, es Joaquín, ¿sabes? cierto. Decir, la profa está jugando básquetbol, la profa, ¿cómo crees que la profa esté jugando con los hombres? Yo decía, claro, podemos jugar, vénganse. Ajá. Y entonces yo me imagino que muchas niñas también recibieron su chinga, Sí, como yo lo recibí, sí. pero te aseguro que las niñas entendieron que tenían derecho de jugar el básquetbol en la cancha del pueblo. Y a la par, pues regresaba yo a Kiegolani y las cosas seguían igual. Mi mamá seguía levantándose a las 3. Ay, no. La mayoría de mi edad ya eran mamás de 3, 4 chamacos. ¿Y qué te producía esto dentro de ti? O sea, llegar a Pues tu pueblo. frustración, dolor, pero también dije,
yo ya no voy a ser la misma, yo ya no me voy a sentar ahí, yo ya voy a ir a la cancha. Ujú. Entonces, claro que, pues como te dije, me volví la normal de ese entorno. Alborotabas, ¿no? Claro, por Ahí. supuesto. Y de ahí decidí, es cuando nace el sueño de ser presidenta del pueblo, porque yo dije, si yo le digo a mis alumnas que no se dejen, que no hagan esto, y es lo mismo que está pasando en mi pueblo, entonces sería una incongruencia de mi parte no hacer nada, Exacto. provocar que esto cambie Ujú. y entender que eso significaba, pues, romper mis propios paradigmas y entender que yo iba a ser la señalada, la cuestionada, Sí. ya no de mi familia, sino que ya de todo un entorno comunitario. Exacto, exacto. Y entonces te haces maestra, haces estas escuelas y después ¿qué hace Eufrosina? Pues Porque no te pones, no te pues, detienes. pues de ahí es que se me ocurre que se presenta el pueblo, ¿no? Ajá. Y viene todo la Todo, revuelta. la revuelta. Y a pesar de todo, entonces no pudiste ser presidenta No, porque no tenías el derecho. porque no, porque en la historia de mi pueblo las mujeres no podíamos participar, no podíamos votar, menos que votaran por nosotras hace 15 años en este país, porque vuelvo y repito, otra vez estaban ocupando la costumbre, ¿no? Ajá. Cuando el problema no es la costumbre, es la violencia. Ujú. Y entonces, y cuando se da este tema, había dos caminos otra vez en mi vida estaba presente. Dejar las cosas ahí o asumir la responsabilidad de visibilizar esas voces, de Exacto. visibilizar esa historia, Ujú. pero sabiendo que iba yo a ser cuestionada, señalada ya por todo un entorno comunitario. Ujú. Y entonces, después de esto que pasa de la presidencia, ¿qué decides hacer? Pues Porque no te vas a quedar de brazos cruzados. denunciar, pero pues no sucede nada, nadie me ayudó y por eso ingresé a la vida pública, porque entendí que lo que me habían negado estaba en la constitución de mi estado y en la constitución de mi país y por eso en 2010 pues me convertí en la primera mujer en el Congreso de mi estado, Ajá. logré cambiar la constitución del estado, Wow. la constitución del país, la ONU adopta la Fuiste a iniciativa, la ONU, o sea, sí, wow. y finalmente pues que a pesar de lo adverso de todo el camino, Sofi, Ujú. pues los sueños se construyen todos los días, por más nos que te diga la vida, por más adversa, por más soledad que sientes, tienes que hacerlo tú, nadie lo va a hacer. No, si yo no hubiera dado el paso de salir del pueblo, de querer participar en la presidencia, de ingresar a la vida pública, pues no estuviera yo hablando de una reforma a la constitución de mi estado, Exacto. de mi país, la ONU, y hoy nuevamente estar en el Congreso, hoy ya hablar de que en diciembre presenté la iniciativa para que los matrimonios infantiles ya sean delito grave en mi país, y en Bien. abril ya se aprobó, Ay, ya está en el Senado bien. para que Wow. nunca más una niña tenga que llorar abajo de una cobija porque su origen defina su destino, porque Ujú. es lo peor que puede sentir una niña, convertirse en mujer sin ser mujer. Qué fuerte, qué fuerte. Pero es la realidad de más de 1 millón de niñas de nuestro país, Sofía. Y, Ay, no, no. y nos hemos hecho de la vista gorda todas, Sí. porque lo amparamos en la costumbre. Y eso no es costumbre, eso se llama abuso, se llama violencia. Y va implícita la trata, por supuesto. Claro, la trata y hasta yo diría la esclavitud, Claro, ¿no? por Como poner el supuesto, la nombre por su trata nombre, es ¿no? esclavitud también. Exacto, exacto. Eh, quiero preguntarte por qué te enamoraste y tú decidiste con quién casarte. Claro, Tú decidiste a qué horas querías ser sí, mamá. claro. ¿Qué ha sido y qué ha representado para ti la maternidad? Pues fíjate que yo no quería ser mamá de Ujú. todo lo que me había tocado ver, pero se dio la circunstancia y hoy para mí es la más grande responsabilidad que un ser humano puede tener, Wow. porque tiene la responsabilidad de educar a otra persona, sea hombre o mujer, en las mismas condiciones, Ujú. que esa persona sea mejor que tú, que esa persona tenga conciencia de lo que es su deber, de lo que es su derecho. Y esa es mi mayor responsabilidad, entregar a mi país, porque Ujú. soy mexicana antes que nada, un buen ciudadano, consciente de sus derechos y sus obligaciones. Y es la tarea
más difícil que la vida me ha puesto. Entonces, Es un reto, ¿no? ahí sí es una gran responsabilidad, un reto. Entonces, ahí va mi muchacho Diego. Ajá, sí, qué padre y que siempre estás al pendiente de él y yo sé que eres una mamá presente a pesar de que andas por todos lados y Y trabaje y trabaje. él lo entiende porque también hay que hablar claro con los hijos. Ujú. O sea, yo no me espanto que diga chingón, chingona, de qué onda, porque, ¿sabes? Porque a veces de repente también educamos a nuestros hijos en un entorno de un lenguaje correctamente. A ver, la vida no es correcta. Entonces prefiero que hable esas palabras conmigo de qué chingón eres mamá, qué chingón eres papi. Entonces para muchos dicen que es una palabra no muy buena, pero para mí Pero es muy sí. mexicana, Sí, ¿no? pues, Y entonces, como que se dice muy, pero aparte de representa. eso, yo quiero que mi hijo sea Sí, chingón, pues, claro, pues como su entonces, con mamá. sus palabras. Y Claro. entonces, y prefiero yo hablar en ese mismo lenguaje con mi niño para que no le duela tanto hacia afuera también, porque hacia afuera hay también demasiado dolor, ¿no? Ajá, claro. Entonces, para que sepa que pues los dolores están allá afuera y yo de antemano ya le dije cuáles son los dolores, ¿no? Claro, claro. Ahora que ya eres mamá y que ya vives la maternidad, ¿cómo crees que ha sido el acompañamiento de tu mamá en todo este proceso que has vivido de tu vida? ¿Cómo nos puedes platicar o compartir qué has sentido o visto que tu mamá ha sido el acompañamiento de tu mamá? Yo creo que descubrí a una mujer fuerte, que yo pensé que era la débil, pero es la mujer más valiente porque me enseñó que puede resolver cualquier cosa. Yo me acuerdo que cuando nos íbamos a un pueblo compraba a granel azúcar y ya lo pesaba de a kilo, iba a otro pueblo y lo intercambiaba por cosas y ya regresamos con un chingo de cosas y siempre resolvía. Wow. Y me enseñó a eso, a no detenerme, a no quedarme quieta, sino a resolver, no a quejarte, sino que resolver con lo que tengas en la mano. Entonces eso me enseñó mi madre. Wow. Y eso, pues he tratado de hacerlo. ¿De qué maneras has sentido el amor de tu mamá en este caminar tuyo? Pues todo, en sus oraciones, en esos 100 pesos que me puso el día que salí de mi pueblo, que me dijo, ve y construye tu destino, Te dijo eso. el que siempre vaya yo al pueblo y me echa mi bendición, este, el que el día que parí me mandó las hierbas para que no se me inflamaran los pies según Ay, qué ella, linda. y es cierto, no me salió Ah, sí funcionaron, ya ve, ni hubo una estría, ni ok. una estría, naditita, no tengo Wow. ninguna estría, Ay, súper porque bien. me bañó con un chingo de hierbas Qué y padre. cosas Ajá. así, ¿no? Al final del día eso es amor. Exacto. Ahí está Sí. representado el amor. ¿Qué es la política para ti? Una herramienta que puede modificar circunstancias que duelen. Y la política para mí me ha significado modificar lo que me ha dolido para mí, para que no le duela a las otras, que es que sean ellas en sus comunidades, que tengan voz, que nadie les diga que no pueden por el hecho de haber nacido mujeres. Ujú. ¿Hay que creer en la política? Por Porque se supuesto, ha perdido la fe en la política, yo porque creo. yo creo que se lo hemos dejado a los mismos. Y yo Mm, siempre he dicho en cada espacio que tengo chance, la sociedad civil tiene que también que arrebatar el espacio a la ujú. clase política. Pero da miedo. ¿Por Sí. qué? Porque es una actividad tan cuestionada, tan señalada, tan criticada. Pero como yo he dicho, es bien fácil criticar, es bien fácil cuestionar, pero hacer que sucedan las cosas, yo, Frosina, yo ya puedo estar a toda madre en mi casa, dando mis conferencias, me va muy bien con mis Sí, conferencias, no, ¿sabes? wow, sí. Y yo, no, pero dijera mi mamá, está bien la lagartija en su hoyo, pero ahí va para que la chinguen, ¿no? Que está buenísimo. Esto me encantó. Ajá. Entonces, pero ¿por qué? Porque todavía traigo causas pendientes, como la de los matrimonios, porque Sí. vivimos en un país en donde hay sucede, pero hay que ciudadanizar, hay que romper también estos miedos para que haya más sociedad civil en la vida pública del país. Es cierto, tienes toda la De razón. verdad.
tienes toda la razón. ¿Cuál será la diferencia? Porque habrá quien te pueda llamar feminista. ¿Cuál crees que es la diferencia entre feminidad y feminismo? Feminidad o sea, yo creo que va de la mano las dos cosas. ¿Crees? Porque la gente en general tiene idea de la feminista O sea, como muy... yo soy feminista, por Ajá. ejemplo, sin perder mi esencia de feminidad. Wow. ¿Por qué? Porque no puedo echar la culpa a los hombres de todas las cosas que suceden, sino que lo que tengo que hacer es invitarlos, convocarlos, porque también hemos construido estos conceptos radicales sin invitarlos a ellos. Porque cuando hay talleres, diplomados, etcétera, pues no están ellos. O sea, a ver, espérense, ya sabemos que nos han violentado, ya sabemos que cada eslabón lo hemos arrebatado, pero necesitamos que la otra parte lo escuche, sepa, que no tenga miedo, que no quiero quitarle su espacio, más quiero que me midan de acuerdo a mi capacidad y a su capacidad, y quien gane, mira, toda madre, vamos juntos, ¿no? Ajá. Entonces, y eso no está peleado con la feminidad. O sea, eso o sea, no sé, no, yo no pierdo mi esencia de mujer, digamos, ¿no? Ajá. No hay que perderla para Es poder exacto, ser para ser feminista. O feminista. sea, claro que me duele, por eso sigo luchando para que Ujú. haya más mujeres en la vida pública, económica, en los medios de comunicación y que nunca más una niña se case. O Ajá. sea, porque es mi convicción, porque es mi causa, pero eso no significa que no deje yo ser mujer, ¿no? Mis Ajá. sentimientos, mi vestido. Sí, tu arreglo ¿Sí me personal, explico? ¿Sí sí, me esta explico? parte femenina, Me claro. explico, así como está la población lésbico gay, con su Ajá. esencia, con su espíritu, con su defensa, etcétera, etcétera, ¿no? La población con discapacidad. Entonces, Rosina, o sea, que no debiese estar peleado una ni la otra. Ujú. Exacto, sino ser una sinergia y vivir en Sí, claro. conjunto y presentarse las dos, ¿verdad? ¿Quieres jugar una dinámica conmigo A ver, rápida? a ver, Te voy a decir una palabra y tú me vas a contestar con lo primero, la primera palabra que se te venga. a ver, ¿Está bien? vamos. Respeto, Dignidad, sacrificio, responsabilidad, amor propio, todo. miedo, Tu mejor aliado, adversidad, oportunidad, discriminación, no debiese existir. tortillas, Una chingonería. rebeldía, Libertad, responsabilidad, responsabilidad, pues construir tu decisión, o sea, responsabilidad es co- construcción podría ser. responsabilidad, decisión, Mm, decisión, ok. Libertad, todo, la vida misma, Domingo Cruz, el amor más hermoso. prejuicio, Pues no debiese de existir, violencia, igual no debiese de existir. mamá, La más chingona, eso, dolor, parte de la vida, pérdida, proceso natural del todo ser humano. elogio, A veces es importante. conocimiento, Sabiduría para alcanzar la libertad. ira, Parte del ser humano. belleza, Pues todas. incomodidad Para generar cambios. y causa. Convicción. Mira, en algunos episodios yo siempre hago esta pregunta a mis invitados. Algunos.
Y no pude evitar las lágrimas al leer en tu libro y me sorprendió encontrarme esta pregunta que yo hago. Y me encantaría, si me lo permites, hacértela. Si estuvieras sentada aquí, Eufrosina, de 10, 11 años, ¿qué le dirías? Eso, que no tenga miedo de ir a la cancha del pueblo, que no tenga miedo de entrar al cuarto de su maestro, que no tenga miedo de soñar ahí arriba de su montaña, porque habrá soñado que hay más allá de su montaña. Y aquí está contigo, sigue soñando. Wow. El nombre Eufrosina significa alegría. Das alegría a tantas niñas que han vivido la injusticia de ser violentadas por el hecho de ser mujeres. Su corazón se alegra de saber que hay alguien que fue niña como ellas, pero que quiso mirar diferente, para otro lado. Que escuchó su propia voz y se armó de valor para cambiar el destino. No solamente el de ella, sino el de muchísimas mujeres y comunidades que padecen el abuso y la violencia. Has cambiado el destino, has modificado leyes y alzado la voz. Una voz con esperanza, con fuerza, una voz que se hace escuchar porque habla de la esencia de la dignidad de ser seres humanos, del respeto y de la mirada distinta. Gracias, Eufrosina, porque a pesar del miedo, del dolor, del abrumador esfuerzo, construyes día a día con tu ejemplo a la nueva mujer indígena, la que es cultura, la que es lengua, la que es comida, vestimenta, capacidad, desarrollo, independencia, libertad. Y yo agregaría, la que se reconoce en sí misma, la que sabe el valor de la palabra derecho y que ha logrado, y estoy segura, Eufrosina, seguirás logrando cosas extraordinarias. No, muchas gracias. Muchísimas gracias, ha sido un gran honor. Y más mujeres como Eufrosina, por favor. No, muchas gracias por este espacio. Espero que disfruten esta plática, esta reflexión. Siempre he dicho, yo no soy nadie para decir qué chingados tienen que hacer con su vida. No. Pero lo que queremos, Sofi y yo, es que decidan ustedes. Que nadie decida por ustedes. Que construyan su propia historia, que construyan su propio destino. Si esta niña, con toda la diversidad, con todas estas no posibilidades que tenía, hizo lo que hizo con su vida, ustedes que tienen todo, ¿qué no pueden hacer? Entonces necesitamos que se la crean, pero ustedes, nadie lo hará por ustedes más que ustedes, así que de lo simple a lo extraordinario pueden convertir su vida y su historia. Así que muchas gracias, Sofi. No, un placer y un honor haberte Gracias. tenido. Gracias. Nos vemos. Compren el libro, no se van a arrepentir. Los de lo sueños de la mejor. niña en Amazon, en Gandhi, en Penguin. Y además, Sofi, todas las regalías de este libro decidí mandarlo a una fundación y agradecer Wow. el abrazo que le han dado. Vamos ya Wow. por la 5ª reimpresión. Sí. Sigue en los primeros lugares. Y que todas las regalías va para una fundación que tiene que ver para dignificar las mujeres que ya no están con nosotras, porque hoy muchas de ellas son carpetas de investigación en memoria de mi mejor amiga que ya no está con nosotros y Wow. que hoy sigue siendo una carpeta de investigación, porque en esa carpeta de investigación hay una mamá que dejó un niño en la orfandad y por eso también los sueños de la niña en la montaña quiere abrazar, no sé si una historia, 2 historias, 3 historias, porque vivimos en un país, si no hay un cuerpo de abogados, no suceden las cosas. Entonces, pues ese es el otro reto, Sofi. Wow, que sucedan qué gran... las cosas. Híjole, me quedé impactada. Qué gran regalo nos estás dando con esta noticia de tu regalo, la verdad. Sí, Y todas las regalías van para esa fundación. que Se llama Todas y Todos, de hecho. ¿Todas y todos? Todos. Ok, pues entonces con mayor razón, corran a comprar el libro, se van a quedar con una historia extraordinaria y va a ser inspiración para ustedes, estoy segura, porque es una historia inolvidable para todos los días de su vida. No dejen de comprarlo, van a ayudar
y van a conocer más a profundidad a esta extraordinaria mujer que está sentada conmigo a un lado y que admiro y admiraré todos los días de mi vida. Muchas gracias. Nos vemos. No olvides suscribirse, también en YouTube. Nos vemos.